Bueno, quienes tenemos ya algunos años y hemos sido testigos presenciales, no solo como ciudadanos, sino también como funcionarios, de lo que ocurrió entre los años 80, 90 aquí en el país, podemos dar fe de que hubo una lucha armada. Hubieron dos organizaciones de civiles que se estructuraron de manera militar con la finalidad de tomar el poder, tanto que a uno de ellos lo llamaban presidente Gonzalo. Yo me pregunto, ¿cómo se llaman o cómo se les llama a las personas que fueron asesinadas, que fueron ejecutadas sumariamente, sometidas o condenadas a muerte por los tribunales populares que tenían estas organizaciones criminales, entre los que no diferenciaban ni a mujeres, ni a hombres, ni tampoco a niños, y donde las violaciones también se dieron? Mi familia, mi esposo fue condenado a muerte. Se llevó a cabo la ejecución. Dios quiso que mis hijos menores de edad, la que les habla, y él se salvara. Pero mi casa sí fue destruida con bombas a medianoche, sin posibilidad de defensa alguna. Si nos enteramos quiénes y en qué lugar fuimos condenados a muerte. Pero la justicia no es odio. La justicia no es venganza. La justicia tiene una finalidad y el Estado un plazo. Un plazo para perseguir ese delito y sancionarlo, al cabo del cual se extingue su potestad punitiva. Y esa llamada prescripción o caducidad, en algunos casos, se aplicó a los miembros de los ejércitos populares e integrantes tanto de Sendero como del Marta. Y se prescribieron sus acciones por haberse extinguido la potestad del Estado al no haber podido ser condenados dentro de los plazos ordinarios establecidos por la ley nacional. ¿Dijo algo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto? No dijo nada. Yo podría traer acá la relación de víctimas que me tocó conocer cuando era fiscal provincial. Pero no eran víctimas de la policía ni del ejército, sino del otro lado, del otro ejército, que se llamaba Ejército Popular. El tiempo ha pasado y yo, habiendo sido víctima de uno de esos ejércitos populares, apliqué la ley, porque es lo que corresponde. El odio no es justicia, la venganza tampoco, la retribución tampoco. Lo que la justicia busca es la readaptación del delincuente. La oportunidad de que se reinserte a la sociedad y no vuelva a cometer esos hechos o esos delitos. Ahora bien, frente a una acción hay una reacción. ¿Fue el ejército peruano el que provocó, el que inició estas persecuciones? No. Al igual que ahora que reclamamos la presencia policial para perseguir a los secuestradores, a los extorsionadores y a todos aquellos que están causando alarma y zozobra en la población, entonces los ciudadanos, los civiles, reclamamos la presencia del ejército peruano para defender el Estado de Derecho del país, para evitar que sea tomado por terroristas, porque eso es lo que hubo, terror.
se mataba por la espalda y a mansalva. A las autoridades nos amenazaban en las diligencias. Te voy a matar, sé dónde vives, dónde estudian tus hijos, dónde queda tu casa. Eso nos decían. Pero nunca les respondimos con las mismas armas. Porque hay que marcar la línea divisoria entre el ciudadano de bien y el ciudadano que entiende lo que es un delito y el que no lo es. Los roles que cumplimos dentro de la sociedad. Si un delincuente actúa, están las fuerzas del orden para recuperar el orden establecido. Lo que se busca es evitar la alteración o reponer la alteración del orden público, del orden interno, que fue alterado por quienes se dedican a cometer delitos. El tiempo ha pasado, leyendas se han propalado, se ha escrito mucho, pero novelas. La verdad está en los expedientes. La verdad es la que conocemos nosotros, los que hemos vivido en esos tiempos, los que hemos conocido la muerte de cerca. ¿Cómo podemos venir a decir acá, víctimas son unos y no son los otros? ¿Acaso estamos hablando de indefensos? No. Ahí porque se le daba el vaso de agua a un militar, venían los del ejército, ¿cómo le llamaremos? No sé, las víctimas del ejército, y mataban pueblos enteros. Eso es lo que nosotros hemos visto, no nos han contado. No es el libro que escribieron para deformar la historia. Señor, yo creo que habiendo transcurrido 25, 30, 40 años en algunos casos, y no haber alcanzado la condena, haber hecho posible una condena, ya sea seguramente por falta de pruebas, dicen que porque se fueron. ¿Y dónde está la extradición? Seguro que no la pudieron pedir porque la extradición exige requisitos. Prueba. Ley. Que la ley de acá dé también allá. Exista una norma en ambos países. Plazo de prescripción. ¿Por qué no los han traído? Si no se pudo condenar, pasó el tiempo y prescribió. Pero como hay una corte interamericana a la que nunca le pusieron seguramente una bomba, ni conoció el secuestro o las desapariciones, secuestros y torturas en celdas de 1,5 por 1,5, sin agua, sin nada, personas paradas ahí por días y días y días, a los que nosotros teníamos que rescatar casi cadavéricamente. ¿Dónde estaban esos derechos humanos? A esos señores yo les digo que ojalá nunca conozcan el terror que vivimos los peruanos. Por eso, Señor, yo sí estoy de acuerdo con esto. Muchos de los jueces que ahora hablan de derechos humanos fueron testigos presenciales de lo que ocurrió. Pero claro, a ellos no los tocaron. Seguramente por eso se olvidaron, pero conocen la verdad. Saben lo que pasó en aquel tiempo. Muchos de los que todavía están en actividad. Y ojalá la memoria les venga o la recuperen y que se pongan en su rol de jueces imparciales, neutros, y resuelvan si es que se cuestiona esta ley en algún momento. Lo que sí no estoy muy segura es en el caso de los condenados, porque me parece que la amnistía es para los procesados y es
potestad del Congreso y el indulto le corresponde al Ejecutivo, es individual en el caso de los condenados. Eso es algo que si yo le pido que revise, señor, que está en el artículo 2. Por lo demás, yo estoy perfectamente de acuerdo y me parece que más allá de las posiciones políticas, de lo que 30 o 40 años después se venga a decir, e incluso aquí en este Congreso se ha hablado en la Comisión de Justicia, hay proyectos donde se reclama la prescripción, la amnistía para los nativos, aun cuando hayan violado derechos humanos. No ha pasado ese proyecto. Pero entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que creemos acerca de estas instituciones? Para unos sí, para otros no. Las instituciones son unas solas y funcionan para el universo de lo que ocurre. ¿Cuáles son los derechos humanos? Todos. La vida, la libertad, el nombre, la honra. Todos son derechos humanos. No existe un derecho humano y otro derecho humano, porque en todo caso, entonces tampoco existiría la prescripción para los delitos comunes. Esos no son contra los derechos humanos. En términos generales, señor, yo estoy de acuerdo con este dictamen y en todo caso sería bueno que volvamos a rememorar lo que pasó y a rescatar todas las, ¿qué le puedo decir?, las pruebas vivientes que deben estar en los archivos judiciales o policiales, porque frente a la evidencia no hay argumento que valga, señor. Gracias. Gracias, congresista.